¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Cervantes. Se puede decir que la obra cervantina tiene un significado hasta cierto punto estoico porque él conocía muy bien el mundo, la realidad, y se podría decir que está más de acuerdo con los planteamientos del estoicismo que con los del epicureísmo. Por otra parte, hay que decir que la filosofía literaria de Cervantes supone el análisis de la libertad, la ironía y el enigma del ser humano, de forma literaria, en forma de novela. Cervantes es mucho más que el autor de Don Quijote de la Mancha, esa obra fundacional de la novela moderna. Cervantes es un filósofo de la literatura, alguien que a través del lenguaje narrativo alcanza una comprensión crítica, irónica, profunda y a la vez desgarradora del ser humano, de sus contradicciones, de su fragilidad y de su incesante búsqueda de sentido. Pero lo más notable de su filosofía literaria es que ésta no se enuncia ni se impone, sino que se despliega, se manifiesta, se revela en el juego, en la ambigüedad, en el diálogo entre personajes, en la contradicción entre discurso y acción, en la distancia entre ilusión y realidad. Cervantes no formula una filosofía de la vida como un sistema, sino como una experiencia narrada, novelada, donde el pensamiento no es doctrina, sino forma de vida que se expresa en el relato mismo. Además de todo esto, se puede hablar también de la filosofía literaria de Cervantes, lo que implica sumergirse en una visión o interpretación del mundo en la que la literatura es un espejo móvil de la condición humana. Su obra, sobre todo Don Quijote, encarna la posibilidad de pensar sin sistema, de construir una sabiduría en movimiento, abierta, dialógica y profundamente libre. Esa libertad es una de las claves más profundas de su propuesta literaria, que es libertad frente a los géneros, libertad frente a los dogmas, libertad frente al lenguaje normativo, libertad incluso frente a sí mismo como autor. Miguel de Cervantes, no concibe la literatura como una herramienta de propaganda, ni tampoco de pedagogía moral, directa al menos, sino como un espacio donde el ser humano puede verse reflejado con todas sus complejidades, contradicciones, deseos y anhelos. La risa y el llanto, el absurdo y la lucidez, la fe y la duda, la cordura y la locura, conviven sin jerarquía en su universo literario. Esta coexistencia no es solo una técnica narrativa, sino la manifestación de una filosofía que no pretende reducir la experiencia humana a una idea única o a una verdad cerrada. Al contrario, en este sentido, Don Quijote de la Mancha no es simplemente una parodia de las novelas de caballería, ni un retrato psicológico de un loco, es sobre todo una interrogación constante sobre el lugar del ser humano en el mundo, sobre la posibilidad del ideal en una realidad degradada, sobre el valor del lenguaje frente al silencio de las cosas, de la realidad, o la indiferencia de la realidad, sobre la tensión entre el deseo de transformar el mundo y la resistencia que el mundo ofrece. La novela es, por tanto, un laboratorio filosófico en toda regla, en el que el sentido se construye y se destruye a cada paso, un juego que desestabiliza nuestras certezas más profundas. Desde esta perspectiva, la filosofía literaria de Cervantes no es académica, ni abstracta, ni especulativa. Es una filosofía encarnada, corpórea, podríamos decir, vivida, dramatizada en la trama narrativa. En lugar de proclamar tesis, Cervantes plantea escenas, en lugar de conceptos, pone en movimiento personajes. En lugar de argumentos, presenta diálogos abiertos, equívocos, llenos de ambigüedad y también a la vez de profundidad. Así, su literatura es una forma de pensar que no separa la razón de la imaginación, ni la lucidez de la ironía, ni la crítica del amor por la vida tampoco. El personaje de Don Quijote se puede decir que encarna precisamente esa ambivalencia esencial. Es un loco y a la vez un sabio, un soñador y un fracasado, un iluso y un testigo profundo de la decadencia de su época. Al querer hacer el bien, provoca el mal. Al buscar la justicia, provoca el caos. Al querer revivir los ideales, revela su anacronismo. Pero a pesar de todo ello, o quizá por ello, se convierte en un símbolo de la dignidad
del deseo humano, de la persistencia del ideal frente a la brutalidad del mundo. En su figura, Cervantes plasma una de las tensiones filosóficas más hondas de la modernidad: la separación o la escisión entre el espíritu y la materia, entre el deseo de sentido y el sinsentido de la realidad. La filosofía de Cervantes es también una crítica evidente de los discursos cerrados, de las ortodoxias, de las verdades absolutas también. Él no es un escéptico en el sentido cínico, pero sí es profundamente consciente de la fragilidad del lenguaje humano, de su capacidad para mentir, para autoengañarse, también para imponer ficciones como realidades. En este sentido, la ironía cervantina no es una burla superficial, sino una actitud crítica ante las construcciones dogmáticas de la realidad. La ironía es el espacio donde el lector puede respirar, dudar, pensar por sí mismo. Por eso la obra cervantina exige un lector activo, crítico, capaz de sostener la ambigüedad y a la vez de convivir con la incertidumbre, con la duda. Un aspecto clave también de esta filosofía literaria cervantina es la autorreflexividad. Cervantes pone constantemente en cuestión el papel del autor, del narrador, del texto mismo. La figura del autor implícito, el uso del manuscrito encontrado, la presencia de múltiples voces narrativas, como Cide Hamete Benengeli, todo ello introduce también una distancia crítica entre el texto y el mundo, entre la ficción y la realidad, entre el autor y su obra. Esta distancia no es un juego gratuito, sino una forma de pensar la literatura como espacio de libertad, como campo también de posibilidades, como apertura a los otros. Y en este sentido hay que decir también que Cervantes es un moderno. Su literatura no pretende clausurar el sentido, sino abrirlo. No pretende tampoco enseñar dogmas, sino provocar experiencias. No busca el adoctrinamiento, sino la emancipación del lector. Y lo hace precisamente a través del juego, de la ambigüedad, de la ironía, de la multiplicidad de voces. De esta manera, esta dimensión polifónica de su obra, que anticipa a Dostoyevsky y a otros escritores, es una forma de democracia narrativa, donde las ideas no se imponen, sino que se enfrentan, se entrecruzan, se podría decir, se disputan sin anularse. Pero esta libertad se puede decir que no es ingenua. Cervantes sabe que el mundo es un lugar duro, que la violencia, la injusticia y la ignorancia y el fanatismo son fuerzas poderosas. Por eso su humor no es evasión, sino resistencia. De aquí la impronta estoica. La risa cervantina es una forma de lucidez, una manera de no ceder ante la brutalidad del mundo sin renunciar a la esperanza. Don Quijote es derrotado una y otra vez, pero no se rinde. Un planteamiento también estoico. Sancho es burlado, humillado, manipulado, pero no pierde su sentido práctico ni su humanidad. En ambos personajes se encarna una ética de la resistencia estoica se podría decir, una dignidad que se expresa en medio del fracaso. Hay además en Cervantes una profunda compasión por el ser humano. Sus personajes, incluso los más grotescos, nunca son caricaturas vacías, ya que siempre hay en ellos una chispa, se podría decir, de humanidad, una complejidad que desborda cualquier simplificación. Esta mirada compasiva, además, no es sentimentalismo, sino una forma de sabiduría moral, la conciencia de que todos somos seres frágiles, contradictorios, incompletos. En lugar de juzgar, Cervantes muestra, en lugar de moralizar, deja hablar, también en lugar de condenar, comprende. Y esto muestra hasta cierto punto la complejidad de su filosofía literaria, que es también una meditación sobre el tiempo. El tiempo en Don Quijote no es lineal ni homogéneo, es un tiempo roto, se podría decir que anacrónico, lleno de ecos y desfases. El protagonista vive en un tiempo imaginario, en un pasado que ya no existe, mientras la realidad avanza implacable hacia la modernidad. Este desfase temporal es también una figura filosófica en sí misma, muestra la tensión entre la memoria y el presente, entre la tradición y el cambio, entre el pasado y el presente, entre la fidelidad a los ideales y la necesidad de adaptación. En este aspecto, Cervantes plantea
una de las preguntas centrales de la modernidad. ¿Cómo vivir cuando el mundo ya no es el que fue? Cuando los valores que nos daban sentido se han desvanecido. Esta es una grandísima pregunta. Este carácter trágico de la modernidad es asumido por Cervantes con humor, con ironía, pero también con una melancolía que atraviesa toda su obra. El Quijote muere desencantado, recuperando la cordura, renunciando a sus sueños, pero en ese gesto final hay también una redención, la aceptación del límite, la reconciliación con la realidad, la dignidad del que ha vivido fiel a su deseo, aunque éste le haya llevado al fracaso. Esa muerte es una lección filosófica en toda regla, profunda. Vivir no es triunfar, sino ser fiel a uno mismo, aunque el mundo no lo entienda. Por otro lado, la figura de Sancho Panza encarna otra vertiente de la filosofía cervantina, el sentido común, la sabiduría popular, la resistencia a las abstracciones vacías. Sancho es práctico, concreto, terrenal, pero no es solo un bufón, es también un pensador, un hombre que aprende, que crece, que se transforma. Su relación con Don Quijote no es la de un simple escudero obediente, sino la de un interlocutor, un amigo, un espejo. En el diálogo entre ambos se despliega también una filosofía dialógica, donde el saber no está en uno u otro, sino en la tensión entre sus miradas, en el cruce entre sus voces. Esta estructura dialógica, profundamente socrática, recorre toda la obra de Cervantes. Sus novelas, ejemplares por ejemplo, su teatro, sus entremeses, están llenos de situaciones donde los personajes discuten, se enfrentan, se contradicen, se interrogan. No hay una verdad única, sino una búsqueda incesante. Y esta búsqueda es lo que define realmente su literatura como filosofía vivida, no un saber adquirido, sino un deseo de comprender, una apertura a los otros, una voluntad de escuchar también. La influencia de Cervantes en la historia del pensamiento occidental no puede medirse solo por sus ideas explícitas, sino por la forma en que transforma la relación entre lenguaje, realidad y verdad, su manera de narrar, su juego con los niveles de realidad, su ironía estructural, su concepción del personaje como lugar de conflicto y no de identidad fija. Todo ello anticipa muchas de las preocupaciones de la filosofía contemporánea o actual. En cierto modo, Cervantes es un precursor de la filosofía posmoderna, pero sin renunciar a una ética de fondo, a una compasión radical por el ser humano. Así, la filosofía literaria cervantina no se puede reducir a un sistema ni a una doctrina. Es una forma de ver, de escuchar, de narrar. Es una ética del relato, una estética también de la contradicción, en cierta manera, una política de la ambigüedad. Leer a Cervantes es entrar en un espacio donde la verdad no se impone, sino que se construye en el diálogo, donde el saber no se posee, sino que se busca, donde la libertad no es una consigna, sino una práctica cotidiana de resistencia y de imaginación. Aquí se ve otra vez la influencia del estoicismo, en cierta medida. En un mundo como el nuestro, saturado de discursos cerrados, de dogmas disfrazados de ciencia, de identidades rígidas y de verdades absolutas, la filosofía literaria de Cervantes sigue siendo un faro de lucidez y de libertad. Su obra nos recuerda que pensar es también reír, que comprender es también dudar, que vivir es también narrar, y que en medio del caos, de la violencia, del desencanto, siempre queda la posibilidad de inventar un sentido, o varios sentidos, de buscar una justicia, de amar la vida, aunque ésta nos derrote. Y quizás, precisamente por eso, el Quijote sigue cabalgando. Además de todo esto, también hay que decir más cosas sobre la filosofía cervantina, porque realmente es un autor que trata muchísimas cuestiones en sus novelas ejemplares, en El Quijote y en el resto de sus obras. Y además, el problema, por ejemplo, del lenguaje también es central para el propio Cervantes. Si en épocas anteriores, especialmente en la escolástica medieval, el lenguaje tendía a concebirse como una vía transparente hacia la verdad, Cervantes muestra que el lenguaje es equívoco, ambiguo, falible
y a veces incluso enemigo de la verdad. No es que renuncie de esta manera a la posibilidad del sentido, sino que lo relativiza, lo somete a prueba, en cualquier caso, lo hace depender del contexto social, de la situación narrativa, de la perspectiva. En este sentido, la palabra en Cervantes no se presenta como vehículo de certeza, sino como territorio de disputa, de discusión, como campo de fuerzas en constante movimiento. Un ejemplo de ello, un ejemplo paradigmático de esta actitud crítica frente al lenguaje se encuentra en los juegos metaficcionales de Don Quijote. La multiplicidad, por ejemplo, de autores, la figura del historiador musulmán Cide Hamete Benengeli, la aparición del lector dentro de la propia novela, la disputa entre versiones del texto en la segunda parte del Quijote, todo esto revela una conciencia aguda de que la literatura es una construcción, una puesta en escena, un artificio que debe reconocer su propia ficcionalidad. Al desmontar los mecanismos de la narración, Cervantes no busca simplemente sorprender o confundir al lector, sino invitar a una forma de lectura más activa, más consciente, más reflexiva. La ficción no engaña, es el lector el que se engaña si la toma como verdad absoluta. Y además de esto, se puede decir que al introducir el artificio narrativo como parte explícita del discurso, Cervantes convierte la novela en un espacio de autorreflexión filosófica. La novela ya no es solo un espejo del mundo, como decía Stendhal, sino un espejo de sí misma. Esta autorreferencialidad es profundamente filosófica porque plantea, en última instancia, se podría decir, la pregunta por la posibilidad misma del conocimiento y también por la legitimidad del discurso, por la capacidad del ser humano para aprehender o captar y comunicar la realidad. Cervantes, al modo de un precursor de Nietzsche, pone en crisis la idea de que exista una verdad única, una interpretación hegemónica o privilegiada, un sentido indiscutible. En su lugar propone una pluralidad de perspectivas, un cierto perspectivismo filosófico, una polifonía que resiste la clausura del significado. Por ello, es un error leer a Cervantes como un autor ingenuamente humanista, en el sentido clásico o tradicional. Su humanismo, en realidad, no es un canto armónico a la razón o a la bondad natural del hombre, es más bien un humanismo trágico, escéptico, profundamente irónico, que se articula desde el reconocimiento también de la fragilidad constitutiva del sujeto, de su tendencia al error, al autoengaño, a la pasión desmedida. Pero esa visión no conduce al cinismo ni al nihilismo, sino a una forma de sabiduría práctica, estoica en algunos aspectos, epicúrea en otros, cuya máxima podría formularse así: aceptar la condición humana sin dejar de aspirar a algo más. Esa aspiración a algo más es lo que convierte a Don Quijote en una figura eminentemente filosófica, no porque represente un modelo moral, ni porque encarne una doctrina, sino porque su vida misma es una pregunta abierta. ¿Qué significa vivir conforme, por ejemplo, a los propios ideales cuando el mundo los considera locura? ¿Qué precio tiene la fidelidad a un sueño? ¿Qué sentido puede tener la acción en un universo que parece indiferente? Todas estas preguntas, que en la modernidad serán retomadas por el existencialismo, por ejemplo, podemos pensar en Kierkegaard, Unamuno, Camus, etc., ya están formuladas en germen en la figura del caballero andante cervantino de Don Quijote. El Quijote vive, por tanto, desgarrado entre dos mundos, el de la imaginación y el de la realidad, el de los libros de caballería y el de la España empobrecida y desengañada del siglo XVII. Su locura de esta manera es una forma de resistencia frente a la trivialidad del presente. Pero no se trata de una fuga hacia la fantasía, como en ciertas formas de literatura escapista, sino de una intervención directa en el mundo. Don Quijote no se encierra en sus sueños, actúa. Su locura es activa, transformadora, incluso revolucionaria. El problema es que el mundo no responde como él espera. De ahí el conflicto trágico que define su vida, la colisión entre la voluntad de sentido y la indiferencia
de la realidad. Y en este aspecto también este conflicto no es solo individual, sino también histórico y cultural. Cervantes escribe en una época de crisis profunda del proyecto imperial español. La grandeza soñada se disuelve en derrotas, quiebras económicas, decadencia moral, y el ideal caballeresco es una reliquia en un mundo dominado por la picaresca, la corrupción y el pragmatismo brutal. En este contexto, Don Quijote es una figura anacrónica, una parodia de sí mismo, pero también a la vez un testigo incómodo de lo que se ha perdido. Su figura encarna la nostalgia de un mundo más noble, más justo, más digno, aunque ese mundo quizás nunca haya existido más que en los libros. En cualquier caso, se puede decir que esta tensión entre ideal y realidad está también en el corazón de la filosofía política implícita en la obra de Cervantes. Aunque no desarrolla un pensamiento político sistemático, se puede decir que su literatura ofrece una mirada crítica sobre el poder, la justicia, la autoridad y la ley. En Don Quijote, los poderosos suelen aparecer como crueles, hipócritas o ridículos. Los jueces son corruptos, los duques juegan con los personajes como si fueran marionetas. Los funcionarios se mueven por intereses personales. Frente a ello, Don Quijote representa una forma de justicia que no se basa en el poder, sino en la intención, en la voluntad de hacer el bien, aunque se equivoque en los medios. Hay en él una aspiración a una ética trascendente que desborda las normas legales y sociales. Podríamos decir casi una ética con influencia religiosa. Pero esta ética no es abstracta, se manifiesta en actos concretos. Liberar a los galeotes, proteger a los débiles, defender a las mujeres ultrajadas, buscar la verdad aunque duela. Es decir, se trata de una ética realista, mundana, una moral de la acción. El fracaso de Don Quijote no invalida esa moral, sino que la subraya más bien. Actuar moralmente no garantiza el éxito. En un mundo injusto, el bien no triunfa por sí solo. Esta constatación dolorosa es uno de los aportes más profundos de la filosofía cervantina. La ética no depende del resultado, sino de la coherencia interior, del compromiso con una visión del mundo. Y se puede decir, por tanto, que esto se contrapone a la actitud de Sancho Panza, que representa la sabiduría del pueblo, el realismo popular, la astucia campesina, que sospecha de los ideales demasiado altos. Pero esa sabiduría no es meramente utilitaria, también contiene una ética, una forma de prudencia, de equilibrio, de sentido común que le permite sobrevivir en un mundo hostil. La evolución de Sancho a lo largo de la novela muestra que incluso el más pragmático puede verse transformado por la convivencia con el idealista. Cuando gobierna la ínsula Barataria, demuestra una sensatez inesperada y al final llora la muerte de Don Quijote con una tristeza genuina. Esta transformación mutua entre el idealista y el realista es otra enseñanza filosófica profunda. El ser humano no está fijo, puede cambiar, aprender, ser otro, y eso también es muy importante. Este dinamismo identitario que atraviesa la obra de Cervantes es también una forma de pensar el sujeto más allá de las categorías rígidas del yo cartesiano. Don Quijote no es simplemente Alonso Quijano enloquecido, tampoco es una máscara detrás de la cual se esconde una verdadera identidad. Es más bien un sujeto en devenir, en desarrollo, una identidad que se construye narrativamente a través de la acción, del lenguaje, del reconocimiento o su ausencia por parte de los otros, etc. Esta concepción del sujeto como proceso, como relato, como tensión entre múltiples voces, es también una aportación radical a la filosofía moderna. Anticipa lo que mucho más tarde desarrollarán pensadores como, por ejemplo, Paul Ricoeur, Judith Butler o Charles Taylor. La idea de que la identidad no es un dato, sino una construcción narrativa. La identidad, por tanto, como ficción, pero no como mentira, como posibilidad, como proyecto. Don Quijote decide ser caballero andante y en ese acto performativo transforma su vida. El lenguaje entonces no es solo representación, es también creación. Al nombrarse, al definirse, al actuar conforme a su nuevo nombre, Don Quijote se convierte en lo que dice ser. Este poder performativo del lenguaje es otro de los grandes descubrimientos
filosóficos de Cervantes. Y además es también una advertencia. Si el lenguaje puede crear realidades, también puede destruirlas. Si puede dar sentido, también puede enloquecer. La palabra es ambigua y su uso requiere también responsabilidad. Además, se puede decir que en esta ambigüedad reside también la potencia estética de la obra. La belleza en Cervantes, por ejemplo, no es una categoría decorativa, sino una vía de conocimiento. Lo bello no es lo superficial, sino aquello que revela la complejidad del mundo. El arte, en su sentido más profundo, es una forma de verdad, no porque reproduzca la realidad tal como es, sino porque nos hace precisamente ver lo que de otro modo no veríamos. En este sentido, la literatura es una forma de filosofía y de arte, y la filosofía una forma de arte también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.